Crest, siempre firmes. Yo soy Alonso de la Fuente, director de DF Arquitectos, y estoy aquí para dar algunas recomendaciones a toda la gente que está empezando su vida profesional o que está en veremos o medio arrancando o que lleva un pequeño tramo y de repente llegan algunas complicaciones como nos pasa a todos los arquitectos. La profesión de la arquitectura, todo el mundo sabe que es una profesión muy estricta, es una profesión muy comprometida, es una profesión muy matada, por decirlo así, pero también es una profesión muy pasional, es una profesión muy bella, pero sobre todo lo que siempre digo es que es una profesión de muchísima paciencia. Paciencia es lo primero que hay que tener. Mientras más paciencia tengamos, vamos a ser más exitosos. Y digo paciencia porque cuando uno se encuentra en la vida real, después de la universidad, en la vida profesional, se empieza a dar cuenta que todos los proyectos, pues, de repente no van jalando o no se realizan, ¿no? Y eso es algo que es un tema muy frustrante, sobre todo cuando vas arrancando, porque no sabes realmente cómo o los porqués los proyectos de repente no se hacen. Y hay que tener en la agenda que, yo siempre lo digo, 9 de cada 10 proyectos no se van a hacer. Eso es una realidad. Y es parte de la paciencia que hay que tener los arquitectos. Desafortunadamente, y afortunadamente, lo digo de los dos lados, la arquitectura depende casi siempre de un tercero. Nosotros dependemos de alguien más y que por lo general la arquitectura es un lujo. Hoy en día la arquitectura, alguien que contrata a un arquitecto es un lujo, ¿no? Entonces, siempre existen muchos factores por los cuales muchos proyectos no acaban por hacerse, ya sea por lana, porque el cliente cambió de opinión, porque a lo mejor el cliente se le hizo más fácil comprar algo ya construido, porque te enfrentaste con permisos y licencias. Hay muchos factores por los cuales los proyectos no se hacen y esto es el factor de los 9 de cada 10 proyectos que uno hace en su oficina que no se realizan, ¿no? Más que frustración, es tenerle paciencia a esos 9 proyectos que no se hacen. Y hay que verlos con optimismo. Más bien, yo trato de esos 9 proyectos ya meterlos en mi agenda, saber que no se van a hacer y aprender de ellos. Y entonces, en vez de que nos frustremos como arquitectos de cómo es posible que este proyecto que le dediqué tanto tiempo al final se haya parado por ciertas razones, pues mejor aprendamos de esos proyectos, vivamos experiencias, generemos más currículum al final, exploremos algunas ideas nuevas y simplemente tratar de pasarla y saber que así van a ser las cosas, ¿no? Entonces yo creo que el primer consejo que hay que darle a todos los chavos que están empezando es eso, es tener paciencia. Creo que la paciencia a mí me ha llevado, pues por lo menos a sobrellevarla mejor y a entender que hay unos proyectos que por más que nos apasionen y que digamos que este va a ser y este va a ser y este va a ser y a la mera no lo es, bueno, es parte del aprendizaje y hay que tratar de entenderlo lo más rápido posible para que no sea un golpe anímico o una frustración profesional. Y otro consejo, y de ahí voy un poco a la mano de lo que nosotros hacemos en la oficina, a nosotros nos gusta explorar, siempre estamos explorando, y esto es algo que aprendí de algunos maestros en la facultad, que siempre me lo decían, y posteriormente con algunos arquitectos y maestros con los que yo pude trabajar, siempre me decían que nunca hay que dejar de explorar, ¿no? Creo que eso también a mí me ha motivado y me ha mantenido muy activo, porque hay muchas maneras de explorar en la arquitectura. Puedes explorar ya sea con técnicas de diseño, ya sea incluso hasta con programas de arquitectura. El otro día platicaba contigo, Fabián, de que la vida va a cambiar y entonces pues nosotros tenemos que ir entendiendo cómo los usuarios o las sociedades van evolucionando para que también vayamos explorando estos programas arquitectónicos que no son iguales a los que te enseñan en la escuela, sino que tienen que irse actualizando constantemente, ¿no? Entonces, esa parte de actualización y de exploración siempre hay que tenerla fresca para que pues también no hagas una arquitectura repetitiva. Cuando haces una arquitectura repetitiva, es un poco estar en tu zona de confort, que yo siempre lo he dicho, ¿no? Creo que el día que yo entre a mi zona de confort dejaré de ser arquitecto. Más bien hay que salir de ahí, hay que seguir explorando. Y por eso también nos ayudan hasta estos 9 de cada 10 proyectos que no se hacen, ¿no? Te ayudan mucho para explorar, ir y regresar con ciertas pruebas, con ciertos diseños, con ciertos volúmenes, con ciertos programas, y es un poquito de prueba y error. Y luego, por último, algo que a mí me pasó, que es un consejo antes de que yo empezara mi despacho, de repente
hay gente ahorita que platica de cuánta gente tienes en tu despacho, cuánta gente hay trabajando contigo, cuántos proyectos tienes. O sea, al final no se trata, no es un medallero, esto no es un medallero olímpico, ¿no? Yo creo que hay despachos grandes y hay despachos chicos. Los despachos grandes, desde luego, son porque tienen proyectos más grandes. Los despachos chicos, quizás, no todos tienen proyectos más chicos, pero no significa que te vaya mejor o peor en alguno de los dos lados. Pero creo que siempre es bueno tener la posibilidad, si es que la tienen, que puedan poder explorar ambas antes de abrir tu propio despacho. Saber qué se siente trabajar en un despacho grande. Un despacho grande donde, como decía hace rato, seguramente tienen proyectos pues, más grandes. Quizás en un despacho grande te obligan a trabajar en equipo, lo cual es muy bueno. Quizás en despachos grandes tienes menos responsabilidades, porque las responsabilidades son responsabilidades compartidas. A lo mejor en despachos grandes te enfocan en diferentes áreas que a ti como profesionista te van ayudando, porque no todos forzosamente tienen que ser diseñadores o proyectistas, ¿no? Hay gente que es muy buena haciendo renders, hay gente que es muy buena haciendo maquetas. Yo aquí en la oficina tengo gente que dicen, yo quiero hacer maquetas, no quiero hacer nada más, y entonces le exploran por ese lado, ¿no? Y no se trata de siempre tener que ser el proyectista. Entonces, la ventaja de trabajar en un despacho grande es que te meten en estas diferentes áreas o especialidades, de acuerdo a lo que a ti te guste, y eso te puede ayudar a fomentarlo, a saber qué sí y qué no, y sobre todo a lo que decía, ¿no? Trabajar, entender un organigrama de un despacho grande, de un despacho vertical, ¿no? Como le llaman, y entonces, pues, saber cómo se siente. Y luego está por otro lado, que también es muy bueno, trabajar en un despacho pequeño, un despacho donde al final las responsabilidades son mayores, donde pues, ya no sabes si eres project manager o junior architect, ya eres prácticamente todo. Entonces, aprendes también diferentes cosas, quizás son proyectos más chiquitos, pero a lo mejor son de meterse mucho más al detalle, de entender mucho más ciertas cosas, de meterte más a la obra. Entonces, yo creo que al final ese también es un buen consejo, Fabián, de invitar a los jóvenes arquitectos, digo, si todavía no están en posibilidades de poner un propio despacho, que cuenten con esta posibilidad de poder trabajar o enrolarse por un tiempo a estos dos tipos de oficinas. Entonces, bueno, pues concluyendo un poco mis tres consejos que yo me gustaría compartir el día de hoy, que son consejos, como te decía hace rato, no es que sean consejos para los nuevos arquitectos, son consejos que yo mismo me tengo que estar cuestionando todos los días, ¿no? Aquí pues, todos estamos en el mismo canal, estés empezando o estés terminando tu carrera profesional. Es la paciencia, que es lo más importante para mí, siempre seguir explorando y bueno, en el caso de la gente que está empezando, que puedan probar tanto lo que significa trabajar en un despacho grande como trabajar en un despacho pequeño. Bueno, pues yo terminaría con esos consejos. Me pueden encontrar en las redes sociales, @dfarquitectos. Soy Alonso de la Fuente. Muchas gracias por la invitación.